Tomás de Torquemada, el martillo de herejes y la sombra de la Inquisición. Corría el siglo XV en una España dividida entre la fe, la ambición y la sangre. En aquellos tiempos de lucha por la unificación, donde los reyes católicos buscaban consolidar su reino, emergió una figura temida y reverenciada, Tomás de Torquemada, el Gran Inquisidor. Su nombre, susurrado con miedo en las oscuras celdas de los castillos, simbolizaba el juicio de Dios en la tierra. El origen de una leyenda. Nacido en el seno de una familia noble en Valladolid, en 1420, Tomás de Torquemada creció bajo la enseñanza rigurosa de la Iglesia. Su vocación lo llevó a convertirse en fraile dominico y pronto destacó por su devoción, disciplina y entrega a la causa de la fe. Desde joven fue educado en la rigurosa doctrina católica y se mostró inquebrantable en su creencia de que la pureza religiosa era la base de una sociedad fuerte. Su vida transcurrió en los monasterios dominicos, donde su formación se centró en la teología, el derecho canónico y las escrituras sagradas. Su ascetismo extremo y su austeridad le ganaron la admiración de sus superiores, quienes vieron en él a un hombre capaz de imponer la disciplina eclesiástica con mano de hierro. Desde sus primeros años como fraile, Torquemada se mostró como un hombre intransigente con la herejía y la corrupción moral. Observaba con disgusto cómo, a su juicio, la sociedad cristiana se alejaba de los principios rectos que debía seguir. Su fanatismo se acrecentó con los años, al punto que, al ser nombrado confesor personal de la reina Isabel, sembró en ella la necesidad de erradicar cualquier traza de deslealtad a la fe. El nacimiento del terror. En 1478, los reyes católicos, Isabel y Fernando, establecieron la Santa Inquisición con el objetivo de consolidar la unidad religiosa del reino. Torquemada fue designado inquisidor general en 1483, convirtiéndose en el artífice de la máquina de hierro y fuego que purgaría la herejía del suelo hispano. Desde el principio, Torquemada estableció una organización meticulosa. Creó tribunales de la Inquisición en las principales ciudades del reino y nombró inquisidores bajo su mando. Su red de informantes y delatores se extendió por toda España, sembrando el miedo entre la población. Nadie estaba a salvo, y cualquier sospecha de desviación doctrinal podía llevar a una persona ante los despiadados jueces de la Inquisición. Los métodos utilizados para extraer confesiones eran despiadados. El potro, la garrucha y la toca eran solo algunos de los métodos de tortura que Torquemada aprobó personalmente. Bajo su mando, cientos de personas fueron despojadas de sus bienes y arrojadas a las mazmorras, donde esperaban un juicio cuyos resultados estaban ya predestinados. Los autos de fe eran el culmen de su sistema de terror. En plazas públicas, las multitudes se reunían para ver a los condenados desfilar con sanbenitos y capirotes, mientras los inquisidores leían en voz alta sus crímenes contra la fe. Aquellos que se rehusaban a confesar eran enviados directamente a la hoguera, donde las llamas consumían sus cuerpos en nombre de Dios. El auge del martillo de herejes. Bajo su mando, la Inquisición se convirtió en un tribunal de fuego y acero. Torquemada diseñó el Edicto de Fe, un documento que instaba a la delación de aquellos que no seguían estrictamente la doctrina católica. Vecinos, amigos y hasta familiares se traicionaban unos a otros en un intento desesperado de evitar la atroz maquinaria inquisitorial. Los tribunales se llenaron de acusados, las mazmorras de gritos y los patíbulos de cenizas. Uno de los episodios más estremecedores de su legado fue la expulsión de los judíos de España en 1492. Convencido de que los judíos eran una amenaza para la unidad cristiana del reino, Torquemada presionó a los reyes católicos para firmar el Edicto de Granada, que condenaba a miles de personas a elegir entre la conversión o el exilio. La imagen del Gran Inquisidor, con su negro hábito y mirada de acero, quedó grabada en la memoria de quienes huyeron de sus tierras natales con apenas lo que podían cargar. Los autos de fe se hicieron comunes en las plazas principales de ciudades como Sevilla, Toledo y Barcelona.
En estos espectáculos públicos, los condenados eran llevados con sanbenitos y coronas de cartón representando sus supuestos pecados. Algunos eran flagelados, otros encarcelados de por vida y los más desafortunados eran quemados vivos. La multitud se congregaba para presenciar el juicio de los herejes, temiendo ser los siguientes en la lista. El ocaso de una era. Con el paso de los años, el peso de sus actos comenzó a hacer mella en la salud del inquisidor general. Se retiró a su monasterio en Ávila, donde sus últimos días estuvieron marcados por la devoción y el arrepentimiento. Murió en 1498, dejando tras de sí un legado de miedo y devoción fanática. Su figura perdura en la historia como un símbolo de la Inquisición española, un hombre cuyo fervor religioso lo llevó a convertirse en uno de los más temidos guardianes de la fe. Su sombra, alargada por el fuego de las hogueras, sigue siendo un recordatorio de los extremos a los que puede llegar la humanidad en nombre de la religión. El legado de Torquemada. Su muerte no significó el fin de la Inquisición. Su legado continuó, y la institución que él fortaleció siguió operando durante siglos. A día de hoy, Tomás de Torquemada sigue siendo una figura controvertida. Para algunos, representa la peor cara del fanatismo religioso, mientras que para otros, encarna la determinación absoluta de imponer el orden y la ortodoxia en una era de caos. Su nombre quedó marcado en la historia con fuego y sangre, y su historia continúa siendo un testimonio de hasta dónde puede llegar el poder absoluto cuando se ejerce sin misericordia.